de 1936, en buena parte de España se produjo una revolución social de un alcance sin precedentes. Carecía de vanguardia revolucionaria, y al parecer estalló de forma espontánea, facultando a las masas de trabajadores rurales y urbanos a emprender una transformación radical de las condiciones sociales y económicas y que perduró con notable éxito hasta que fue aplastada por la fuerza. Esta revolución predominantemente anarquista y la gran transformación social a la que dio lugar han sido juzgadas en estudios históricos recientes como poco menos que una aberración, cuando no un lastre para la campaña bélica que había de salvaguardar el régimen burgués ante el avance de los franquistas. Muchos historiadores coincidirán seguramente con Eric Hobsbawm en el que el fracaso de la revolución social en España fue culpa de los anarquistas, en el que el anarquismo era un desastre, una especie de calistenia moral sin ningún resultado concreto, y en el mejor de los casos, un espectáculo profundamente conmovedor para los estudios de la religión popular. El estudio histórico más exhaustivo de la revolución anarquista no es de fácil acceso y al parecer los autores de los grandes tratados históricos sobre el tema jamás han consultado con su autor, que hoy vive en el sur de Francia, ni con los muchos refugiados que nunca escribirán sus memorias, pero podrían ofrecer testimonios personales de valor inestimable. El único compendio de documentos sobre la colectivización ha sido publicado por editoriales anarquistas, con lo que suele estar fuera del alcance del lector común y es apenas consultado por especialistas. No aparece en la biografía de Jackson, por ejemplo, aunque su investigación histórica pretende ser también social y política, no meramente militar. De hecho, se diría que esta asombrosa revolución popular hace tiempo que ha caído en el olvido. El drama y el dolor de la guerra civil española no han caducado ni mucho menos. Prueba de ello es la acogida que hace unos años tuvo el documental Morir en Madrid, aunque como bien señala Daniel Goering, en toda la película no hay ni una sola referencia a la revolución popular que transformó buena parte de la sociedad española. Voy a concentrarme aquí en los acontecimientos de 1936 y 1937, y en un aspecto concreto de una compleja contienda que enfrentó a los nacionales franquistas, los republicanos, incluidos el Partido Comunista, los anarquistas y las agrupaciones socialistas obreras. El alzamiento de Franco de julio de 1936 se produjo tras varios meses marcados por las huelgas, las expropiaciones y las refriegas entre los campesinos y la Guardia Civil. En junio, el líder de la izquierda socialista, Largo Caballero, había solicitado que se entregaran las armas a los trabajadores, pero Azaña rechazó esta petición. Cuando se produjo el golpe de Estado, el gobierno republicano quedó paralizado. Los obreros se armaron por su cuenta en Madrid y Barcelona, asaltando los depósitos de armas del gobierno y las naves militares fondeadas en el puerto. Sofocaron la insurrección mientras el gobierno titubeaba, dividido entre los riesgos de someterse a Franco y de armar a la clase obrera. En muchas regiones de España la autoridad colectiva pasó a manos de trabajadores anarquistas y socialistas, que habían tenido un papel decisivo a la hora de sofocar la insurrección franquista. Los meses que siguieron se han descrito a menudo como un periodo de poder doble. En Barcelona se había colectivizado gran parte de la industria y el comercio, y una oleada de colectivización se extendió por las zonas rurales. Los pueblos de Aragón, Castilla y Levante, así como en menor medida por muchas partes de Cataluña, Asturias, Extremadura y Andalucía. El poder militar cayó en comités de defensa. La organización económica y social adoptó formas muy diversas, aunque a grandes rasgos se señalan las pautas establecidas por el Congreso de Zaragoza de la CNT en el mayo de 1936. La revolución fue apolítica, sin el sentido en el que sus órganos ejecutivos y administradores estaban desvinculados del gobierno republicano central
y pese a que en otoño de 1936 varios líderes anarquistas pasaron a formar parte del Ejecutivo, siguieron funcionando de forma más o menos independiente hasta que la revolución fue aplastada por los fascistas y las fuerzas republicanas lideradas por los comunistas. El éxito de la colectivización de la industria y el comercio en Barcelona asombró incluso a los observadores tan críticos como Borkenau. Los siguientes datos de fuentes anarquistas dan cuenta de la escala de la colectivización rural en Aragón. En Aragón había 450 colectividades agrarias, con 500.000 de miembros. En Levante, la región agrícola más rica de España, 900 colectividades, que acapararon cerca del 50% de la producción rural y 70% de la red de comercialización. En Castilla, 300 colectividades con cerca de 10.000 miembros. Con cerca de 100.000 miembros. En Cataluña, el gobierno burgués de Companys retuvo la autoridad nominal, pero el poder real estaba en manos del comité de mayoría anarquista. Entre julio y septiembre se vivió un periodo caracterizado por la revolución popular espontánea que se extendió con rapidez, pero no acabó de consumarse. Varios líderes anarquistas se unieron al gobierno. Sus motivos los detallaba Federica Montseny en el 3 de enero de 1937. Los anarquistas han entrado en el gobierno para impedir que la revolución se desvirtúe y asegurar que se perdure después de la guerra, así como para oponerse a cualquier disposición dictatorial, venga de donde venga. El gobierno central fue cayendo bajo el creciente control de los comunistas, y en Cataluña bajo el del PSUC, dominado a su vez por el comunismo, en gran medida a consecuencia de la valiosa ayuda militar rusa. El triunfo de los comunistas fue especialmente sonado en las ricas zonas agrícolas del Levante. El gobierno se trasladó a Valencia, cuyos prósperos terratenientes se afiliaron en masa a la Federación de Campesinos que el partido había creado para proteger a los propietarios más ricos. Esta federación fue un eficaz instrumento para poner freno a la colectivización rural, promovida por los campesinos de la provincia. Como en otras regiones, el triunfo contrarrevolucionario reflejaba la creciente ascendencia comunista en el gobierno de la República. La primera fase de la contrarrevolución fue la legalización y regularización de aquellos logros de la revolución que parecían irreversibles. El 7 de octubre, un decreto de los mismos del ministro de Agricultura, el comunista Vicente Uribe, legalizó ciertas expropiaciones, en concreto las de las tierras cuyos propietarios habían apoyado el bando franquista. Eran tierras que ya habían sido expropiadas, por supuesto, pero eso no impidió que la prensa comunista aplaudiera el nuevo decreto como la medida más profundamente revolucionaria que se ha tomado desde el levantamiento militar. De hecho, al eximir las tierras de los terratenientes que no habían participado directamente en la revolución franquista, desde el punto de vista revolucionario, el decreto representaba más bien un retroceso y recibió duras críticas, no solo de la CNT, sino también de la Federación Socialista de Trabajadores de la Tierra, FSTT, afiliada a la UGT. Su petición de un decreto de mayor alcance fue rechazada por el ministerio de Uribe, puesto que el Partido Comunista buscaba el respaldo de las clases pudientes para un golpe antifranquista, y no podía permitirse el lujo de asustar a los pequeños y medianos terratenientes que antes de la guerra civil se habían opuesto al movimiento obrero. Al parecer, entre estos pequeños terratenientes se contaban de hecho los dueños de fincas de extensión considerable. El decreto obligaba a los arrendatarios a seguir pagando rentas, a menos que los dueños de sus tierras hubieran apoyado a Franco, y al avalar los derechos de propiedad procedentes, impidió la distribución de las tierras entre los campesinos más necesitados. Ricardo Zabalza, secretario general de la FSTT, describía la situación como una injusta flagrante.
Los aduladores de los caciques políticos de antaño siguen disfrutando de sus privilegios a expensas de aquellos que no pueden arrendar ni una pequeña parcela de tierra por el hecho de ser revolucionarios. Para consumar el proceso de legalización y restricción de los logros de la revolución, un decreto el 24 de octubre de 1936, promulgado por un miembro de la CNT que había sido nombrado consejero de la economía de la Generalitat Catalana, autorizaba la colectivización de la industria en Cataluña. Desde un punto de vista revolucionario, esta medida era otro paso atrás. La colectivización se limitaba a empresas con más de 100 empleados y establecía diversas condiciones que arrebataron el control de la industria a los comités obreros para conferírselo a la burocracia estatal. La segunda etapa del periodo contrarrevolucionario, transcurrida entre octubre de 1936 y mayo de 1937, se saldó con la disolución de los comités locales, la sustitución de la milicia por un ejército convencional y el restablecimiento del sistema social y económico previo a la revolución, en la medida de lo posible. Finalmente, en el mayo de 1937 se produjo el ataque directo contra la clase obrera de Barcelona, los Hechos de Mayo. La ofensiva, que se saldó con éxito, concluyó con el proceso contrarrevolucionario. El decreto de colectivización del 24 de octubre fue derogado y las industrias fueron liberadas del control obrero. Ejércitos liderados por comunistas arrasaron Aragón, destruyendo a su paso las colectividades que encontraban, desmantelando sus organizaciones y, en general, devolviendo el control de la región al gobierno central. En todos los territorios republicanos, el gobierno, dirigido por los comunistas, se atuvo a un plan anunciado en Pravda del 17 de diciembre de 1936. En Cataluña ya han comenzado la eliminación de los elementos trotskistas y anarcosindicalistas, que se llevarán a cabo con la misma firmeza que en la URSS. Y podríamos añadir de un modo bastante similar. En resumen, el periodo comprendido entre el verano de 1936 y 37 fue revolucionario y contrarrevolucionario. La revolución fue casi siempre espontánea y contó con la participación masiva de los trabajadores agrícolas e industriales de filiación anarquista y socialista. La contrarrevolución fue dirigida por comunistas, cuyo partido se iba posicionando a la derecha del gobierno republicano. Durante este periodo y tras el triunfo de la contrarrevolución, la República libraba una batalla contra los franquistas insurrectos, que ya ha sido descrita con detalle en diversas publicaciones y me abstendré de comentar por extenso. Por supuesto, la campaña contrarrevolucionaria liderada por los comunistas debe enmarcarse en el contexto de la guerra contra las fuerzas fascistas y de la fallida tentativa soviética de crear una alianza antifascista con las democracias occidentales. Uno de los motivos de la contundente política contrarrevolucionaria de los comunistas era su convicción de que Inglaterra no toleraría el triunfo de la revolución en España, donde, en menor medida, poseía considerables intereses comerciales, al igual que Francia y en menor medida Estados Unidos. Volveré a esta cuestión más adelante. Sea como fuere, creo que es esencial tener en mente que había otros factores en juegos. En este sentido, los comentarios de Rudolf Rocker me parecen especialmente acertados. El pueblo español ha librado una lucha desesperada contra un enemigo despiadado, al tiempo que padecía las intrigas secretas de las grandes potencias imperialistas europeas. A pesar de ello, los revolucionarios españoles no se han dejado seducir por el desastroso recurso de la dictadura, respetando por el contrario cualquier ideología honrada. Quien haya visitado Barcelona tras la batalla de julio, sea o no partidario del CNT, se habrá sorprendido de la libertad que impregnaba la vida pública y la absoluta ausencia de cualquier disposición para suprimir la libertad de expresión. Los partidarios del bolchevismo llevan 2 decenios tratando de inculcar a las masas la idea de que la dictadura es de vital necesidad para defender los presuntos intereses del proletariado del ataque de las fuerzas contrarrevolucionarias y allanar el terreno al socialismo.
Con esta clase de propaganda han hecho un flaco favor a la causa socialista, abriendo las puertas al fascismo en Italia, Alemania, Austria, y al hacer que millones de personas olviden que la dictadura, la peor forma de tiranía, jamás podría concluir en